Zimmerman. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Magdalena, por organizar esto, invitarnos. Tremenda noche para la conciencia. Es una gran noche para la conciencia. Y bueno, mi nombre es Chris, yo soy chileno, estoy radicado en Londres hace muchos años y co-dirijo este centro de investigación de la conciencia convencional de Magdalena. Y les voy a hablar hoy día sobre cómo podemos utilizar las drogas psicodélicas, los compuestos psicodélicos, las plantas, para ayudarnos a entender mejor la conciencia humana, ¿no? Y básicamente esta intuición, ¿no? Que estas experiencias, la fenomenología, como se llama, ¿no? Es importante para nosotros. Hay algo ahí que sucede, que cambia, transforma a las personas de una forma muy radical y muy importante. Entonces, esa ha sido la intuición que yo he buscado seguir en mi trabajo con las sustancias psicodélicas. Y la primera intuición que me gustaría mencionar es que cuando nosotros nos acercamos al tema de la conciencia, tenemos esta gran dificultad, ¿no? Que la conciencia es un fenómeno que ocurre, la experiencia subjetiva es un fenómeno que ocurre en nuestra intimidad, es algo que nos toca en lo personal. Y por más que yo trate de comunicarte mi experiencia, tú nunca realmente vas a acceder a ese aspecto íntimo de mi experiencia. Y por otro lado tenemos el cerebro. Nosotros somos neurocientíficos, nosotros jugamos con cerebro, vemos cerebro y nos ponemos de acuerdo de que esa parte cerebral puede que se relacione con la atención, con la memoria, con la percepción, pero ese puente entre lo subjetivo y lo objetivo es lo que llamamos el problema difícil de la conciencia. Los psicodélicos son particularmente interesantes, son como productos alquímicos que necesitamos, porque son productos naturales, son productos objetivos que nos permiten navegar ese aspecto de gran intimidad, nuestras experiencias que tienen un gran impacto en la subjetividad humana. Y eso Está todo propósito. Todo propósito. Bueno, y ese ha sido básicamente el trabajo que he buscado realizar en los últimos años utilizando estos compuestos psicodélicos para explorar la conciencia a través del aspecto subjetivo, la fenomenología, cómo toca esto en la subjetividad de las personas, y el objetivo, siendo neurociencia, y utilizando distintos métodos para captar esa organización cerebral bajo esa experiencia psicodélica. Y bueno, ¿cómo los psicodélicos se relacionan con la conciencia? Está en la misma palabra. Psicodélico significa literalmente la manifestación o la revelación de la mente o de la conciencia. Acá tenemos los psicodélicos clásicos que probablemente muchos de ustedes conocen de forma íntima, como por ejemplo la psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos psilocíbeos, el LSD, el ácido glicérgico, la mescalina, que es un compuesto que se encuentra de hecho bien difuminado en Chile, en el cactus del San Pedro, extensamente en Chile, y la dimetiltriptamina, el componente activo de la ayahuasca, el componente visionario de esa opción amazónica que genera estos mundos inmersivos de la experiencia. Y ahora los psicodélicos lo que hacen es que funcionan con un mecanismo cerebral que es endógeno para una serie de funciones que son claves para el funcionamiento del cuerpo humano, no solo el cerebro, que es la serotonina, ¿no? Entonces los psicodélicos vienen a actuar sobre un receptor específico de serotonina. Nosotros podemos pensar en los neurotransmisores como llaves y las drogas como llaves y los receptores cerebrales como cerrojos que vienen a coordinar con esta llave. Entonces los psicodélicos actúan sobre este receptor de serotonina 2A que viene expresado ahí, está altamente expresado en varias áreas cerebrales que tienen que ver con procesamiento visual, con memoria y con, importantemente, aprendizaje. Es la clave realmente para entender por qué estas sustancias también tienen un potencial de la vida. Se fue al otro lado. Y bueno, voy a hablarles un poquito de lo que son los efectos de los psicodélicos para adentrarnos un poco en ese aspecto fenomenológico. Está el componente visionario, visual de la experiencia psicodélica que pueden ver acá. Tenemos las geometrías visuales, esas geometrías isofractales que se presentan en un gran porcentaje de la experiencia psicodélica. Y luego en dosis más altas o en sustancias como la dimetiltriptamina o la ayahuasca, esos patrones geométricos como que se autoorganizan en lo que llamamos imaginación visual compleja. Salen ojos, salen entidades, salen ciudades inmersivas.
el cerebro se pone más hiperasociativo, o sea, ideas que no se conectaban comienzan a conectarse y se cree que hay un gran potencial para aumentar la creatividad y la cognición incluso con las experiencias psicodélicas. Luego están los efectos en la emoción. Los psicodélicos tienen estos episodios de catarsis, un rango emocional que antes no se experimentaba, se llega a experimentar. De hecho, es una de las grandes dificultades de la depresión, no es tanto del ánimo bajo, sino es la incapacidad de sentir. Entonces los psicodélicos vienen a expandir el rango emocional de una forma significativa. Y luego están estas experiencias bien curiosas, las experiencias místicas, espirituales o religiosas, que muchos creen que son la base de muchas de las religiones, pero también nosotros vemos que hay un atisbo de eso en estas experiencias psicodélicas. Estas experiencias las podríamos llamar bajo este término general de la experiencia de unidad, donde todos los contenidos de la experiencia que están afuera, que están adentro, memorias, emociones, episodios del pasado, vienen a ser vistos bajo una sola percepción, esta experiencia de unidad. Y muy unido a eso, esta experiencia de distinción del yo o del ego, que para el estudio de la conciencia es claro, porque el yo o el ego es una de las estructuras fundamentales de la conciencia humana. Es una de las preguntas que surgen en el psicoanálisis. Se pueden, parece, tener experiencias sin un yo, sin un Chris, sin un Fernández, así, etc. Y bueno, a nivel cerebral, lo que solemos ver, esto es algo que se ha reproducido en varios experimentos, es pensar estos círculos como estos nodos como áreas cerebrales, ¿no? Y estas líneas que vienen a unir distintas áreas cerebrales son las conexiones, son los patrones neuronales, ¿no? Cómo funciona el cerebro habitualmente. Entonces, en un estado ordinario de conciencia, nosotros tenemos patrones cerebrales, conexiones que son más o menos establecidas. A medida que nosotros nos desarrollamos en el mundo, aprendemos a manejar, a hablar, a socializar, tenemos patrones específicos para cada una de estas cosas. Los psicodélicos lo que generan es un espacio de hiperconectividad, donde áreas que no solían hablar consigo mismas comienzan a hablar de ellas. Y bueno, vamos a seguir, ahí va a alcanzar ahí está. Ok. O sea, acá tenemos esta idea de que los psicodélicos de alguna forma hasta ahora, como he contado, nos dan cuenta de una diversidad de conciencia, ¿no? Como que revelan estados que usualmente no experimentamos y que si queremos hacer ciencia de la conciencia de la mente tenemos que dar cuenta de esta gran diversidad. Entonces la pregunta que a mí me emerge, que yo sigo persiguiendo, es, y creo un poquito más importante. O sea, ¿pueden los psicodélicos realmente revelar un aspecto fundamental de la conciencia? Pueden revelar la naturaleza de la conciencia. Es una ambición bien importante, bien grande, que ha sido percibida por muchos místicos, religiones, etcétera, etcétera. Esta idea de que hay estados que son fundamentales de la experiencia humana. Y es en esta búsqueda donde me encontré con este sapo, el bufo albanus. Lo pueden ver ahí, que tiene tiene un veneno que se exprime y que al secar el veneno, los seres humanos por algún motivo descubrieron que se puede fumar. Y al fumarlo, lo que sucede es una experiencia de deconstrucción casi absoluta, lo que llamaríamos una experiencia de conciencia pura. Acá les voy a relatar uno de los relatos de uno de nuestros participantes. Yo no estaba ahí, era como si estuviera accediendo a una gran blancura, una tranquila, dichosa y enorme blancura. Yo era todo. No había controlador ni observador. No era yo el que tenía la experiencia. De alguna manera tuvo un atisbo de la totalidad de las cosas. Nosotros viendo estos reportes fenomenológicos, estas experiencias, que clasificamos esta experiencia como una experiencia de un todo y un nada al mismo tiempo, donde están todas las posibilidades de la conciencia presentes, contenidos, emociones, episodios, etc., pero nada realmente se materializa. Es como una experiencia que está embarazada de posibilidades. La experiencia de conciencia pura que nosotros vemos con el 5x5 de MT. Y lo que nosotros hemos estado viendo últimamente en los resultados preliminares es que estas experiencias de conciencia pura están asociadas a un incremento de lo que llamamos entropía cerebral. Es un gran aumento de información, de riqueza informativa en el cerebro.
Entonces es bien curioso. Nosotros podemos clasificar las experiencias habituales de conciencia, ¿no es cierto? Donde tenemos patrones, donde vemos imágenes ordenadas, emociones, sensaciones. Tenemos episodios donde se apaga la tele, de inconsciencia, en el sueño, donde no hay sueños, bajo los episodios de anestesia, por ejemplo. Y lo que vemos ahí es que esa riqueza informática cerebral se va para abajo, que es lo que se esperaría. Lo que nosotros encontramos con el 5-metóxido-DMT, este episodio de conciencia pura, no es tanto algo parecido a la inconsciencia, sino que es un episodio más de saturación de conciencia, donde hay tanto contenido que nada últimamente se manifiesta en la experiencia. Y pasa a estos resultados fue que dije, bueno, esto se parece bastante a lo que reportan estos meditadores avanzados, que van a retiros por años, décadas incluso, a meditar para buscar este espacio de conciencia pura. Entonces en base a esto fue que hablé con un colega experto en meditación y dije, ¿puedes encontrarme un meditador dispuesto a recibir la droga más potente que conocemos a nivel psicodélico? Y me dijo que sí, realmente dispuesto. Entonces tuvimos ahí a un meditador experto, el Lama, que se llama, que tiene más de 17 años de experiencia en retiros. Y le dimos... ¿Experiencia en qué? 5-metóxido-DMT. Tenía más de cuántos años de experiencia en qué? En retiros de meditación. Gracias por la invitación. Y le dimos estas dosis de 5-metóxido-DMT y le exploramos cuál fue su experiencia. Voy a relatar ahí el relato. La conexión con el cuerpo y la habitación se disolvieron. Esto fue reemplazado por una gran sensación de espacio y de luz blanca. La conciencia que se experimenta es muy sutil. Ya no hay una noción de que yo estoy consciente, simplemente soy la conciencia misma. O sea, como que este aspecto transitivo de ser consciente de algo se pierde. Lo único que hay es simplemente este episodio de conciencia. Y bueno, hicimos unos análisis en los registros cerebrales y vimos que hubo un gran solapamiento, un 95%, entre este espacio de conciencia pura inducido por el 5-metoxil en dosis bajas con la meditación que él practicaba. Entonces ahora, el siguiente paso que vamos a dar es agarrar a más de estos meditadores avanzados y ver si pueden perfeccionar su práctica de conciencia pura con este psicodélico, 5-metoxil. Y bueno, para concluir, quiero hablarles un poquito de esto, de cómo es que la conciencia, la alteración de la conciencia puede llevar también a mejoras en salud mental. Porque es algo bien curioso de estas experiencias psicodélicas, en donde los resultados preliminares muestran una gran promesa para el tratamiento de la depresión, de la ansiedad, estrés postraumático, trastornos de alimentación y dolor crónico. Entonces parecía que los psicodélicos funcionan sobre mecanismos cerebrales que son centrales a todas estas condiciones de salud mental. Y la evidencia en animales muestra que uno de los mecanismos que puede estar relacionado con esto es la neuroplasticidad, o sea, la capacidad del cerebro para generar nuevas conexiones a largo plazo, cambio en la estructura cerebral. Por ejemplo, este compuesto que les estaba hablando, 5-metoxi-DMT, muestra un incremento en las espinas dendríticas, o sea, las partes de las neuronas que se conectan con otras neuronas de hasta un 20%. Entonces, esa es una parte del puzzle de por qué tal vez se tienen estas transformaciones también en salud mental. Pero la otra parte del puzzle tiene que ver con la conciencia en sí misma, la experiencia subjetiva. Esta es una sesión de terapia psicodélica que ven en el laboratorio donde yo trabajaba antes, que era el College de Londres, donde las personas tienen sus experiencias psicodélicas para tratar su depresión, pero no es como tomar una droga, como tomar un antidepresivo convencional. Es una experiencia que tiene un acompañamiento completo, tiene un ambiente particular, está guiada por música. Y se ha visto que la experiencia psicodélica, o sea, la cualidad de esa experiencia, mientras más la gente tiene esta experiencia tipo mística, o tiene más esta experiencia de catarsis emocional, o de insight, de aprendizaje, mayor es la mejora en estos indicadores de salud mental. Y también este acompañamiento tiene que ver con una preparación para esa experiencia y una integración de esos aprendizajes. Entonces hablamos de también una posibilidad de entender la salud mental bajo un nuevo paradigma, donde las personas y sus experiencias son las que importan en este proceso de sanación. Dejamos de pensar
el cerebro como una máquina pasiva que simplemente recibe fármacos y que mágicamente se mejora, sino que hay un proceso de generación de significado, de aprendizaje, de fenomenología viva que viene a generar estas transformaciones en el largo plazo. Y eso fue también lo que me llevó a decir, bueno, veamos a los expertos en esto de manejar la experiencia subjetiva bajo la experiencia psicodélica. Y es que ahí es que empezamos a traer trajimos a un chamán de ayahuasca al laboratorio y le administramos DMT. Y una de las cosas que, muy curioso, que me esperábamos, que el chamán se puso a cantar sus canciones, sus ícaros, en la mitad de la sesión del DMT. Y cuando yo le pregunté al chamán, ¿por qué te pusiste a cantar? Me dice, bueno, porque cuando yo me pongo a cantar, empiezo a regular la experiencia psicodélica. O sea, la experiencia se pone intensa, sobrecogedora, me pongo a cantar y logro regularla. Y también, si yo me pongo a cantar, empiezo como a relacionarme de una forma más importante con las visiones que salen, hay un involucramiento, una generación de significado mayor. Es un compuesto activo, una agencia particular en la experiencia psicodélica que nuevamente tiene que ver con estas transformaciones importantes. Y bueno, ahora estamos viendo cómo distintos de estos procesos de agencia pueden tener que ver con otros estados de conciencia parecidos a los psicodélicos, pero que no son los mismos. Este es un experimento que estamos realizando ahora, donde la gente se mete en una tina con agua fría. ¿Cómo se dice en español? ¿Cold plunge? ¿Sí? Cold plunge. Una sesión de agua fría, ¿no? ¿Cómo se llama? La caída del hielo. Caída del hielo. En donde sucede algo muy curioso, en donde la gente se mete en estas camas de agua con hielo y al dejarse ir, al tener este proceso activo de rendirse frente a la experiencia, es que el frío pasa de ser inaguantable a ser algo placentero, que tiene nuevamente un impacto en la salud mental. Entonces, nuevamente pensando la conciencia como un aspecto activo con el cual nosotros podemos involucrar y que tiene mucho que ver con la salud mental. Y con eso, bueno, muchas gracias.